Buenas noches, fanáticos de los Tiburones de Aguadilla. Bienvenidos al quinto episodio de La Silla del Estanque desde el estadio Luis Ángel Canena Márquez de Aguadilla. Hoy estamos en un setup diferente, ya que el parque lo están utilizando al momento en el cual estamos grabando. Y hoy tengo de invitado una de las jóvenes promesas de este equipo de los Tiburones, Héctor Dexter Laguer. Dexter, ¿estás listo para sentarte en la silla del estanque? Claro que sí, gracias, ¿verdad?, por tenerme aquí, más que agradecido. Esto comienza ahora. La silla del estanque, con nuestra voz, testigo del béisbol, bajo el sol feroz. Bueno, Dexter, vamos a hablar un poquito de tu trayectoria antes de llegar a lo que es el béisbol AA, ¿verdad? Porque tú eres fuiste producto también de las ligas, las categorías menores de Aguadilla. Háblame un poquito primero, si tus comienzos en el deporte comienzan precisamente en el béisbol o practicaste otros deportes. Pues mira, cuando yo, ¿verdad?, de pequeño, papi me puso primero en un equipo que se llamaba Los Angelitos. Y recuerdo que en ese momento a mí no me gustaba el béisbol. Lo primero que se te puso fue en béisbol. En béisbol, sí, fue el primer deporte. Y él me puso ahí y yo le dije, papi, no me gusta coger sol, déjame en casa. Te ponían a jugar domingo a las 10 de la mañana. Muchacho, papi, yo no quiero jugar pelota. ¿Qué pasa? Que luego de eso, yo me quito, a los par de años, cuando estaba como en tercer grado más o menos. Lo sé por grados porque en tercer grado fue que todos los demás compañeros de mi salón empezaron a jugar, ¿verdad? Okay. Y yo los veía que ellos estaban en deporte y le dije que me apuntara de nuevo. Y ahí pues me apuntó en pelota, baloncesto y voleibol. En los tres. En los tres. ¿Y cómo te iba en las otras materias? Pues fíjate, baloncesto era bastante bueno, no como en la pelota, ¿verdad? Mi deporte primordial siempre fue el béisbol. Pero en el baloncesto fui bastante bueno, defendía bien. En voleibol también era bastante bueno, pero siempre el béisbol siempre me destacaba más. Y papi siempre me lo dijo, mira, el chance tuyo está en la pelota. Si tú quieres tener alguna oportunidad profesional o lo que sea, es ahí. Esa conversación, ¿cómo se da? ¿En qué contexto? Porque básicamente lo que me estás diciendo fue que llegó un punto que tuviste que elegir un camino. Un camino, exacto. Llegó un punto que papi me decía, mira, no podemos estar en los tres lados. Tienes que decidirte por la pelota, el baloncesto o el voleibol. Y como yo no tenía una respuesta para ese tiempo, era un nene, él me dijo, pero el chance tuyo, si tú quieres tener alguna oportunidad, ahí fue que me dijo, está en el béisbol. ¿Por qué? Porque yo no soy alto, me dijo. Tú no vas a ser muy alto tampoco. Y ni en baloncesto ni en voleibol hay que ser alto, ¿verdad? Pues por esa razón, pues yo, aunque siempre me gustó más la pelota, pero ya por eso, pues me ayudó a decidir más fácil. Me ayudó a tomar una mejor decisión. Estamos hablando de qué edad tenía cuando... Para ese tiempo yo tenía como 12 años, para ese tiempo. Sí, que ya 12 años. Ya tú puedes razonar. Juveniles. Sí. Estaban juveniles. Y de ahí pues seguí jugando pelota. Mira, jugué con muchos equipos de aquí de Aguadilla, que eran los boricuas, producto de aquí de Aguadilla. Jugué doble A juvenil con Isabela. Que de hecho Aymar comentó que jugaste con él y que él hizo una anécdota en la transmisión, no sé si tuviste la oportunidad de escucharla, que él dice, Dexter practicaba con nosotros, pero no jugaba porque todavía no tenía los 15 años, pero practicaba. Sí, eso fue cuando yo quería jugar doble A juvenil, yo no tenía la edad, pero pues practicaba, iba con ellos y estuve practicando con ellos todo ese año y después el otro año pues me incorporé a ellos y de ahí en adelante pues jugué con ellos todas las juveniles, las jugué con Isabela y para ese tiempo, como tenía la edad para jugar 15-16, jugaba juveniles y después jugaba 15-16 hasta que tenía que jugar doble A juvenil o coliseba, que estuve brincando como que esos dos niveles ahí. Y entonces cuando se te da la oportunidad, porque me consta también que tuviste tu paso por el béisbol colegial, ¿cómo se da esa oportunidad? ¿Te invitaron? ¿Fuiste a tryouts? ¿Cómo adquieres esa oportunidad y esa experiencia? Pues mira, yo de primera intención yo no quería irme para colegio. Mi primera intención fue, yo le decía a papi, porque a mí me habían invitado que sea a los torneos de excelencia y eso, y entonces tenía como unas personas que me decían que si me atrasaba un grado, pues podía tal vez firmar al otro año. Pero pues papi dijo, eso no va a pasar, no va a pasar. Entonces, pues ahí yo no quería irme para colegio, iba a irme para aquí, para Cora o algo así. Y una persona que me vio aquí mismo en el Estadio Canena Márquez me dijo, mira,
tengo esta oferta para ti. Y me consiguió el colegio y yo no quería irme, pero me convenció y me fui. Y mira, de las mejores experiencias ¿verdad? Que he vivido gracias a la pelota, porque ¿verdad? Ahí tú ves otra cultura, vas a ser independiente, te independizas, aprendes a independizarte. Y el béisbol lo aprendes a jugar de otra manera, porque nosotros aquí lo jugamos, tenemos una forma diferente de jugarlo que los americanos son más fundamentales. Sin duda alguna. Y allá pues me ayudó mucho desempeñarme como jugador allá, me desarrollé mejor allá. ¿Cuánto tiempo estuviste? Mira, estuve 2 años. En mi primer año estuve en Cecil College, Maryland, y el otro estuve en Wall State Huntsville, en Alabama. Y en Maryland fue donde más yo me desarrollé. Ya cuando fui a Alabama era un mejor programa, un mejor colegio, pero ya yo me había desarrollado bastante en ese colegio. Y allí pues puse muy buenos numeritos en Wallace, en Alabama. ¿Fuiste tercera base siempre o en las categorías juveniles probaste otras posiciones? Pues mira, yo originalmente era Ciore. Esa era la posición que yo siempre jugué desde pequeño. Y en colegio jugué Ciore también. Cuando ingreso a la AA fue que ya habían jugadores de nombre en esas posiciones y me fueron a buscando otras posiciones, porque siempre el bate ha estado ahí. Y me probaban y pues como daba el grado y bateaba, pues me dejaban en esas posiciones. Antes de llegar a la AA, béisbol colegial, dijiste que estuviste 2 años, ¿verdad? ¿Cómo se da esa transición de colegial a Puerto Rico? ¿Llegas directamente de colegio a Puerto Rico o pasó algo entre medio? Pues cuando yo terminé esos 2 años, pues yo vine a Puerto Rico, ya en verano estuve acá y me incorporé, mi primer año en colegio. Siempre cuando tú llegas en verano, tú practicas con los equipos AA y juegas como hacen muchos colegios de acá. Sí. Y lo hice así, pero en mi primer año no jugué AA, no quise. El otro año, cuando llegué de colegio, ahí sí quise jugar. ¿Y por qué no quisiste jugar? Porque como no iba a tener tanta oportunidad de juego, pues me quedé como que entrenando y haciendo otras cositas. Y en el otro año, cuando ya yo sabía que no me iba a ir, pues entonces me incorporé a la AA. Vamos a hablar entonces de la AA, vamos a entrar de lleno en lo que es la AA. Porque Dexter Laguerre es aguadillano de Caimital, muchos lo vemos jugar la tercera base, pero realmente Dexter Laguerre no fue drafteado por los Tiburones de Aguadilla en el 2022, me parece, 2020, perdón. En el 2020. No fuiste drafteado por Aguadilla, fuiste drafteado por los Piratas de Cabo Rojo. Cuéntame, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo caes en Cabo Rojo? ¿Había otro aguadillano que se le dio prioridad en ese momento con la administración que estaba? Pues en realidad, no sé, ¿verdad? ¿Por qué no me reclamaron? Que sus razones tendrán, ¿verdad? Esa era otra administración. Pero, pues solo sé que caí en Cabo Rojo. No sé cómo caí allá porque yo no conozco a nadie de allá. Pero pues en el draft no me reclamó Aguadilla y Cabo Rojo se enteró de mí. Y me cogió. Y ahí en Cabo Rojo pues puse mis buenos numeritos. Puse mi primer año con ellos. Bateando con ellos estaba bateando 600 y de momento ¡fua! Me cambiaron. Que fue la otra cosa que yo no me la esperaba. Vamos a hablar de eso. Tú ni siquiera terminaste una temporada completa en Cabo Rojo con los Piratas de Cabo Rojo. Estabas viendo ahora en el bate y fuiste cambiado. En ese momento, ¿qué posición estabas jugando? ¿Estabas jugando campo corto? Estaba jugando Ciore ahí. ¿Estabas jugando campo corto? Sí, ahí estaba jugando Ciore. Mano, y ese cambio a mí me dolió a pesar de todo. Te picó, ¿verdad? Porque es mi primera vez ser cambiado. Es la primera experiencia. La primera experiencia. Yo me sentía bien a gusto en ese equipo. Porque pese a la distancia no había problema. No había problema. A mí me gustaba ese equipo. Estabas jugando en otra sección. En otra sección, sí. Pero ese equipo me gustaba y me estaban dando oportunidad, es verdad, que era lo que yo quería. En tu primer año. En mi primer año. Que fue por lo que no habías jugado anteriormente, porque querías tener la oportunidad de jugar. Exacto. Llegas a este equipo que te reclama de la nada, tú no sabes nada de ellos, te llaman. ¿Cómo es esa primera experiencia cuando vas a ese equipo de Cabo Rojo? ¿Qué te dicen ellos cuando vas? Pues mira, cuando ellos van, ellos me dicen, nada, tú eres rookie y todo, pero nosotros confiamos en tu talento y te vamos a dar break. Vas a tener oportunidad de juego. Y yo, pues perfecto, esto es lo que yo quiero, pues caí donde yo quiero estar. Donde me van a dar la oportunidad de convertirme en un pelotero establecido en la AA. En el caso de tu papá y tú, cuando ven que es otro equipo el que los reclama en ese momento, ¿no les picó de no, claro, contra Aguadilla, que habrá pasado, un chamaco colegial? Tú dices, pues no me cogieron, uno le molesta, ¿verdad? Porque usualmente los pueblos tienden a recoger su propio pelotero, sí. Yo no recuerdo a quién fue que reclamaron ese año,
Pero, ¿verdad? Volviendo a lo de mi papá y eso, pues a mí me molestó un poco, que yo dije, contra, mi pueblo no me cogió, y me cogió otro pueblo. Y yo de primera instancia dije, pues yo no voy a jugar con ellos más nada, si me cambian, pues no. Y después, más adelante, pues mira, aquí estamos en Aguadilla, que son cosas... Pero antes de eso hubo otro proceso, porque en ese cambio que hablas que te picó, porque el equipo que te estaba dando oportunidad, que dices que estabas a gusto, que te sentías bien en tu año de novato, jugando la posición natural tuya, bateando para 600, te envían al equipo de los Libertadores de Hormigueros, pero en ese cambio, dicho sea de paso, no lo cambian por prospecto ni por nada de eso, lo cambian por un veterano, ex MVP de la liga, que todavía daba sus tablazos en ese tiempo, y estamos hablando de Richie Borrero. Sí, pues, ¿cómo se dice? Resumen de más tiene en la AA ese. Y jugó pro, y de hecho sea de paso, él no tiene más números en la AA, porque para ese tiempo hubo una regla que no podían jugar en las dos ligas, eso fue después, y cuando él llegó puso número muy bueno. Fuiste cambiado por ese jugador, ¿verdad? Y esa anécdota, como yo te comentaba, yo no sabía que había sido por ti que lo habían cambiado, pero sí él me había hablado de ese cambio, porque yo lo había entrevistado en una ocasión a Borrero, y él me había dicho que Hormiguero estaba desarrollando un receptor en ese momento y le habían solicitado si podían traspasarlo para darle la oportunidad, que ese receptor era Kenneth González, quien hoy está con el equipo de Pepino, que también es su receptor titular. Sí, y fue campeón bate el año pasado. Y dicho sea de paso, están juntos ahora porque Richie Borrero está en San Sebastián, el equipo de San Sebastián. ¿Cómo te enteras del cambio? ¿Quién te lo dice y cómo fue? Pues mira, yo me llevaba mucho con Ponce, en el primera base de Cabo Rojo. Y me acuerdo el día antes, yo estaba hablando con él y yo estaba, que me gusta el equipo, qué sé yo qué, y ya él lo sabía que me iban a cambiar. Wow. Y él me decía, él no me lo quiso decir. Y me decía, pero tranquilo, yo me acuerdo que yo le dije algo que él me dijo, mira, no te, ¿cómo es que se dice? No te encariñes mucho con los equipos porque la AA, cualquier cosa puede pasar. Que él me lo estaba diciendo. Y tú eras novatito. Y yo era novatito, no me daba de cuenta. Y no te encariñes porque hoy esto es un negocio, me decía. Y yo no entendía. Y al otro día me llaman de Hormiguero. Mira, espérate, páralo ahí. Tú te enteras porque quien te llama es el nuevo equipo. El nuevo equipo, sí. El nuevo equipo, o sea que Cabo Rojo ni siquiera te informó que te me llamó después. cambiado. Después que me llamaron todos los demás. Después que yo me enterado y eso. Vamos allá. ¿Quién te llama de Hormiguero? De Hormiguero, un muchacho, uno que le dicen Rolando. Ajá. Que yo no sé si está este año con ellos, pero él fue el que me llamó y me dijo, mira, hablo con Héctor Laguer, y yo sí. Nada, es que somos del equipo de los Libertadores de Hormigueros para informarte que te cogimos en cambio y estamos interesados en tu servicio. Y a mí me sorprendió, me chocó. Y yo dije, espérate, ¿cómo va a ser si yo estoy bateando, he cogido la bola, he hecho todas las cosas? Sí, porque tú, y esto es parte de la mentalidad de un novato, sí. Tú asumes que a ti te cambian porque puedes estar haciendo algo mal. Exacto. Cuando esto es parte del negocio. Exacto. Tú puedes tener los mejores números del mundo y si al equipo le conviene enviarte un cambio porque van a adquirir algo que en ese momento se ajusta a la filosofía del equipo, pues lo van a hacer. Lo van a hacer porque el bien es para el bien del equipo, no es para el bien de un jugador. Entonces, en ese momento te dicen, eres el nuevo jugador de los Libertadores Hormiguero, y tú en shock. A mí me dicen, ahora mismo estás con los Libertadores, ya no hay vuelta atrás. Y no había salido la noticia del cambio. Sí. Ellos fueron los primeros y yo, pues, mira para allá. Ahí me desanimé un poco, pero yo dije, hay que seguir para adelante, hay que poner entonces, porque ya tú creas como que, quien dice, una impresión en un equipo. Ahora tengo que llegar a otro equipo para crear otra impresión nueva. Sí. Y tú quieres que sea positiva la impresión. Pues ¿qué pasa? Decía diantro, ahora es empezar de cero con otro equipo. Pensaste que tenías que ir a ganarte una posición. Exacto, sí. Sí, bueno, es la realidad, tienes que llegar allí a ganártela porque tú no tienes nada. Ahora mismo tú eres el que llega. Sí. Y hay otros que ya practicaron, que ya tienen sus posiciones seguras. Que ya tienen una relación también con el dirigente. ¿Quién era el dirigente en ese momento? En ese momento el dirigente era Pompi Vega, le decían. ¿Verdad? Y ya él tenía sus jugadores veteranos. Ahí ya Hormiguero a mí me cogieron para yo hacer un role player, que era lo que necesitaban ellos porque el equipo lo tenían y eran muy buenos. Y pues yo dije, ya estoy aquí, tengo que aceptar el rol. Cuando hablamos de rol era jugar el cuadro completo. Donde hiciera falta. Yo te jugaba ya outfield como te podía jugar infield, segunda, tercera, Ciores, donde hiciera falta.
¿Y en ese rol jugabas todos los días o no? No, allí no jugaba todos los días. Allí me daba el break, ¿verdad? Esporádicamente cuando ellos entendían. Y yo venía de estar bateando a estar así, pues me chocó más fuerte porque yo ¿Qué dije, edad tenía en ese momento? ahí yo tenía como 20, 21 años por ahí. Sí, que era un muchacho con mucha hambre de exposición y de tener el espacio para probarse. Sí, Cuando hablamos de ese cambio, y me he quedado ahí, porque precisamente estas son cosas que pasan en el mundo del béisbol. sí. En el mundo del béisbol y lo que tú dices que te dijeron, ese consejo que te dieron de que no te encariñes con un equipo, esa es la realidad. Esa es la realidad, porque al fin de todo esto es un negocio y los equipos van a buscar el bien para su equipo. Si ellos creen que si cambiando data y van a conseguir la pieza que a ellos les hace falta, pues lo van a hacer porque es el bien de un equipo, no el bien de un jugador. En ese equipo de Hormiguero, ¿cuánto tiempo militaste con ellos? Mira, estuve el primer año, ¿Qué fue estuve mitad de 3 años. temporada? El primer año fue la temporada del COVID, 12 juegos. Okay. El otro fue el que llegamos al Final Four. Y la próxima temporada comenzando fue que me cambiaron para Aguadilla. Antes de llegar al cambio de Aguadilla, la segunda temporada con Hormiguero, ¿seguiste siendo un role player? Sí, Y ya tú jugabas en la Coliseo, ¿no? para ese tiempo, creo que ese fue mi primer año en la Coliseo, sí, cierto fue. Con el equipo Con el equipo de Sabana Grande, Mayagüez. Mayagüez. Y pues la Coliseo tuve buenos numeritos ese año también. Tuve un jonrón, impulsé un par de carreritas. Y ahí tuve buen tiempo de juego. El otro año, cuando llegó ese año, yo pensaba que iba a tener una posición en Hormiguero, que para ese entonces ya Pompi Vega no era el dirigente. El dirigente era Jorge Aranzamendi. Entonces ellos lo que me habían comentado era que iba a tener ya una posición establecida, pero no era mi posición que yo regularmente juego, era el right field. Wow. Y yo le digo, mira, yo no tengo problema, yo lo que quiero es jugar, yo no tengo guante de outfield. Ellos me compraron un guante de outfield. Te lo compraron. Me lo compraron, me acuerdo. Y nada, mi primer juego, me acuerdo que no, con esa temporada no fue el mejor juego, pero no fue un juego malo. Simplemente no tuve contacto con la bola. Y al otro día ya no estaba jugando de nuevo. Wow. Y ya ahí yo dije, mira, aquí ya se acabó. Llamé a Yoya, que él siempre ha bregado súper bien conmigo, que era el apoderado en ese entonces. Y le dice, mira, si en verdad no me cumplieron lo que me dijeron, yo quiero cambio. Y él ahí me dijo, bueno, como tú eres un muchacho bueno, yo no te voy a hacer daño, yo te voy a cambiar para tu pueblo. Y me cambió para mi pueblo, que es Aguadilla. ¿Recuerdas a cambio de quién? Sí, a cambio de Jonathan Oquendo, que era un profesional también para ese entonces, que a él le interesaba mucho ese pelotero, porque él lo estaba buscando desde hace tiempo también. Y pues él lo vio como un win-win. Y cuando tú llegas a Aguadilla, ya estábamos bajo la administración actual. De Yoyo, sí, Yoyo Román. Sí, que ellos se encargaron también de buscar 2 o 3 piezas que fueran del pueblo. Cuando tú llegas a Aguadilla, el dirigente mejor que era Ariel en ese momento. Ariel Miranda, sí. ¿Qué posición se te entregó en ese momento? Bueno, la tercera base para ese tiempo. O sea, ya lo de shortstop en tu Ya, vida ya, llevaba eso, 3 ya. o 4 años, Sí, que ya que esa ya- posición no era tuya No la había tocado. en ningún lado. Sí, no tenía, esa posición no era fija mía ya. Y yo, pues como es tercera y era similar a lo que yo jugaba, pues yo dije, pues está bien. Y me terminó gustando más que la que yo jugaba. Sí, ya llevas 3 Sí. años jugándola fijamente. Sí, chacho, y gracias a Dios ahí me dieron la oportunidad de Aguadilla, gracias a Yoyo. Que otro detalle, ¿verdad?, que no he comentado de Yoyo, él fue la primera persona que cuando yo empecé a jugar me dio la oportunidad de jugar. Porque cuando yo comencé ningún equipo me quería porque era un muchacho que no tenía experiencia. Ajá. Y él fue el que me dio la oportunidad, que él fue mi primer coach cuando yo comencé a jugar. ¿En dónde? Pequeño, como a los 8 años. De verdad. Sí, es un detalle que de verdad se me pasó. Interesante. Y él fue la persona. Y mira, que hoy en día es el apoderado de mi equipo. Ja. No, y que se hizo la gestión para traerte como miembro de los de Aguadilla. En ese momento, el equipo de Aguadilla estaba en una reconstrucción. Ese año Aguadilla pues, no le fue muy bien, aunque al final del torneo hicieron un empuje grande por luchar un puesto en la postemporada. Ujú. ¿Y cómo te fue en tu primer año con Aguadilla? En mi primer año, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Jugaste todos los juegos? Jugué todo, pues fui regular desde el primer momento en que me dieron la oportunidad, que era lo que yo quería, ¿verdad? Una oportunidad. Pues pude poner mis números. Mi primer año, gracias a Dios, hice juego de estrella, quedé campeón bate del equipo,
Defendí bien. Ese año lo que tuve que mejorar fue que ese año yo cogí demasiados ponches. Ok. Ese año, si yo no me hubiera ponchado tanto, yo hubiera bateado más de 400 y pico, porque yo me ponché 25 veces ese año. Bastante. Estaba un poquito impaciente en el plato. Chacho, y con todo y eso, creo que batí 350 o 3 algo. Que con todo y esos ponches, si yo que quizás esos ponches, 14 de ellos hubieran sido base por bola, el promedio hubiera sido más alto. Definitivamente. Cuando me mencionaste en un momento dado que te sentiste un poquito dolido, que Aguadilla no te había drafteado. Claro, porque tú y que estabas mordido, decías, me toca ir para Aguadilla, no voy. Cuando el apoderado te dice, te vamos a cambiar para tu pueblo, el apoderado de Hormiguero. Ya era otra administración, pero de primera instancia yo dije, ay, para Aguadilla. Pero pues caí aquí y me gustó, porque acuérdate, no sabía, no tenía conocimiento de cómo eran las cosas. Pero ya tú tienes la espinita de que no te quisieron coger, pues tú te quedas con eso, como que yo aunque lo que quiero. Otra administración. Pero tú te quedas como que yo lo que quiero es jugar en contra de ellos. Okay. Y matarlos siempre. Sí. Pero una vez caí aquí, vi que las cosas eran diferentes y qué sé yo qué, pues me gustó. ¿Y tu papá qué te dijo cuando te cambiaron para acá? Papi no me dice nada, papi me apoyaba siempre. Lo que sea que pase, siempre está ahí apoyándome. ¿Es lo mismo bajar por Miguel y Cabo Jojo? No, yo estaba contento también la gasolina que estaba bajándome, ¿verdad? Y él también. Pero desde que llegué aquí, el trato mucho mejor que los otros equipos que he estado. A nosotros aquí nos tratan como si fuéramos profesionales. Tenemos muchas cositas que yo sé que ninguno de los otros equipos de la sección lo tienen. Y al tú ver esas cosas, pues, cómo no encariñarte con el equipo, ¿verdad? Y cómo no sentirte a gusto. No, claro. ¿Sabes? Son cosas que al pelotero le gustan, y si el pelotero se siente bien, va a jugar bien, si se siente a gusto con la directiva. El segundo año tuyo, hay unos movimientos gerenciales. Ariel Miranda, que era tu coach, pasa a ser el gerente general y se trae a un nuevo dirigente, pero que no es cualquier dirigente. Están trayendo el dirigente más ganador en la historia de Puerto Rico, y rankeado por mucho el mejor dirigente de Puerto Rico. Y a su sumarle que el premio al dirigente del año de la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente, lleva su nombre. Cuando ustedes se enteran, o en tu caso, te enteras que vas a ser un jugador de Maco Olivera, ¿qué te vino a la mente? Bueno, cuando mencionaron que iban a traer un dirigente así, pues yo me puse contento. Y dije, él puede transmitirme más conocimiento del que yo tengo ahora mismo, ¿sabes? Me puede enseñar mejor cómo jugar el deporte, ¿verdad? Cómo jugar la pelota. Y que Maco había sido infielder también. Y él había sido tercera base. Sí. Que, ¿verdad? Era mi posición. Y de primera instancia me gustó eso, porque vi que la administración quiere ganar. Están buscando las mejores piezas para que nosotros nos podamos desenvolver mejor en el terreno de juego. Y cuando vi eso me puse contento. ¿Cómo fue esa primera experiencia de interacción con él? ¿Lo llevó a la primera práctica o lo vieron por primera vez cuando se anunció la conferencia de prensa? Yo fui a la conferencia de prensa ese año, y todos los años he ido, ¿verdad? Pero ese año me acuerdo que fui, allí me lo presentaron. Y pues él se presentó, fue súper buena gente y todo conmigo, y nada, me dijo, sigue trabajando, nos vemos en el primer día de la práctica. Y llegamos aquí y todo, ¿verdad? Yo entiendo que gracias a él he sido un mejor pelotero. Me ha llevado cómo jugar la tercera mejor y eso. Cuando hablábamos de ese segundo año, tú hiciste el juego de estrellas junto a Héctor Mercado, fueron los dos representantes. Bueno, fueron tres porque Charky fue también. Charky fue. Fueron dos jugadores que hicieron el All-Star Game. ¿Ese fue tu primer juego de estrella en la AA? No, mi primer juego de estrella fue el año anterior. Con Aguadilla también. Con Aguadilla también. O sea que tú en los dos años con Aguadilla has ido al juego de estrella. Gracias a Dios. Si lo haces esta vez, serían 3 corridos en los 3 años que llevas con Aguadilla. Exacto, sí. Mis primeros 2 años con los Tiburones, gracias a Dios, he sido juego de estrella. Y pues esperamos que este año, ¿verdad?, poner los numeritos para que nos den esa llamadita de nuevo. ¿Cómo te informan que haces el juego de estrella usualmente? Pues mira, yo me entero prácticamente por las redes, porque me acuerdo la primera vez, te voy a contar esa la primera vez. Yo me enteré porque veo que en mi Facebook me están tagueando. Okay. Y un montón de likes y cosas, pero si yo no puedo estar pegado en las redes, tiene su fanático. No podemos nominar a Esther Laguel
para Tiburón Estrella porque siempre gana el voto Chacho. del público. Importante aclarar que el voto del público representa un voto del total. Así que el que gana el voto del público, lo que gana es un voto del sí, total. de todos los que votan. Total, sí. Pero has estado en las nominaciones, sí. Y pues cuando me meto a Facebook, veo que todo el mundo felicitándome. Ese fue mi primer juego de estrella. Wow. Y ahí que me pongo a leer el juego de estrella, tercera base, los Tiburones de Aguadilla, mi primer juego de estrella. Y así ha sido casi siempre. Y el año pasado, de igual manera. De igual manera también, sí. En Facebook siempre me entero por la G de la lista que pone la liga, pues ahí me entero. Dexter, vamos a hablar un poquito del equipo de los Tiburones, ¿verdad? Antes de finalizar la entrevista. Estos muchachos, el equipo se quedó bastante similar en cuestión del núcleo que tenían el año pasado. Fueron bien pocas las piezas que salieron del equipo. Pero cuando analizamos lo que salió por lo que entró, yo creo que por lo menos desde mi punto de vista como analista deportivo, el equipo en papel, una cosa es el papel, otra cosa es lo que se demuestra en el parque. Eso lo veremos durante toda la temporada, ¿verdad? Por lo menos en el papel, el equipo luce mucho mejor. Cuando hablamos de los cambios que el equipo hizo en la temporada muerta, que traen un veterano como Julio Maldonado, un veterano como Luis Cachaco Ramos, ¿qué es lo primero que te llegó a la mente cuando sabías de estos jugadores, su trayectoria? Pues mira, yo de esos dos al que conocía era a Ramos, porque pues él fue coach mío en esos programas de desarrollo de MLB y eso. Okay. Y jugó conmigo en Hormiguero también, en mi primer año. Okay. Y yo siempre sabía que él siempre ha sido un buen pitcher, eso me alegré el tenerlo aquí porque yo sé que a nosotros nos hacía falta picheo en aquel entonces, ¿verdad? Y Julio, él no tenía mucho conocimiento de él. Pero me habían comentado que... Un metepalo, sí, me habían comentado que el tipo era un caballete. Incluso Joel Rivera me dice, chacho, ese tipo batea. Un metepalo. Ese tipo, de hecho, deja que tú lo veas, me dice, ese tipo batea. El juego, en el streaming nosotros hablamos de la trayectoria, comentamos bastante de la trayectoria de Julio Maldonado en la sección norte y sus mejores años con Camuy. Con Camuy, exactamente eso mismo me dijo Joel Rivera, con Camuy, chacho, porque Joel Rivera jugó en esos años como Utuado. Sí, señor. Y allá pues se lo enfrentó, me imagino que le pichó un par de veces, le habrá dado un par de líneas, ¿verdad? Sí. Y me dijo que También, sí, excelente compañero, de verdad que es excelente compañero en el clubhouse. Vamos a hablar del clubhouse, vamos a hablar de esa coexistencia de todos ustedes. Yo veo que llegan temprano, comparten. ¿Cómo ves la convivencia del equipo más allá de lo que es el terreno de juego? Porque también hemos visto que sacamos jueguitos, pues se da jangueito por ahí entre todos. ¿Tienen una amistad muchos de ustedes? Sí, porque, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Los equipos ganadores tienen buena química y si el equipo no se puede acoplar, no vamos a ganar juegos. Siempre después de los juegos, si van para algún lado, van a comer o algo, pues tratamos de ir por lo menos una gran parte de los peloteros para poder crear esa química. Y ahí es que se ganan, los juegos que se ganan son así, por la química de los jugadores, que se lleven bien, que no hayan ego, que sea una familia. Y eso es lo que tratamos de hacer siempre que se acaban los juegos, compartir para hacer una familia. Ahora mismo, los Tiburones de Aguadilla, el año pasado se quedaron un poquitín cortos de la meta. Este año el enfoque de todos los muchachos ya no es un equipo en desarrollo, según la mentalidad de ustedes, como lo ve la gerencia y sobre todo como lo ve el público, ¿verdad? Esto no es equipo de desarrollo, así no lo ve nadie, lo ven como un equipo con miras a ganar la sección. Desde tu punto de vista, cómo está la competencia, ¿cómo ves a este equipo de Aguadilla con miras a esa meta? Mira, yo nos veo bien, ¿verdad? Lo que tenemos es que enfocarnos, ya lo pasado es pasado, ahora tenemos que enfocarnos en lo que viene y ganar los juegos 1-1, enfocarnos en el próximo juego que viene y hacer los pequeños detalles, las pequeñas cosas. Si hacemos las cosas pequeñas vamos a ganar el juego, porque coger la bola, batear, ¿verdad? Eso son cosas físicas, que vamos a cometer errores, pero minimizar la cantidad de errores y hacer las cosas pequeñas, minimizar los errores mentales y dejarnos guiar, ¿verdad? Yo sé que el cuerpo técnico de nosotros tiene un plan de trabajo, que si nosotros lo seguimos, pues vamos a estar bien. Ahora mismo vamos a hablar un poquito de los muchachos, de tus compañeros de equipo. ¿Cuál tú entiendes que es el que más consejo te da o que desde que llegaste
ha tratado de llevarte porque ve potencial en ti y siempre te tiene unas palabras de apoyo. Tuviste un mal juego, ahí está él después para decirte, mira, vamos a Pues trabajar mira, esto y esto. Pues mira, el partner mío en esas situaciones así es Kenny Arocho. ¿Quién es? Él siempre... Es infielder también. Es infielder también y siempre la mayor parte de los juegos él se va conmigo. So, siempre que salimos o vamos de juego, vamos hablando de pelota. Y nada, él me dice que no me meta presión en muchas de las ocasiones, que cuando fallo es que tengo mucha presión. Por lo menos en turnos como importantes, como los que tuve en el juego pasado, él me decía que me veía ansioso, que tenía que relajarme. Y es como yo digo, eso es como un padre del béisbol, él yo le digo, porque pues, es más veterano que yo. Sí, él lleva 15 años en este Ya él equipo. lleva 15. Después de Juanito, él es el más que lleva. Él es el más que lleva, sí. Y pues él siempre está como ayudándome, llevándome en esas cositas. De las personas del coaching staff o de la gerencia, ¿hay alguien que siempre también tiene alguna palabra para ti? Porque hay unas expresiones que yo, me parece que te hablé de ellas, que fue en el programa el tiburón estrella de la semana, que Ariel Miranda hizo estas expresiones. ¿Cuántas veces te llaman a la semana a preguntarte por Héctor Laguer? Te digo yo, eso es, me parece que... Parece que lo está viendo. Mire, No llamen para él. aquí No. es que son peloteros que son naturales de aquí, de nuestro pueblo, que nos costó traerlo para acá, Que trae fanaticada. que trae fanaticada, y no es eso, el baluarte que tiene esto ahora mismo es un futuro capitán del equipo. De estas expresiones de Ariel que dice que tú eres un futuro capitán del equipo, que no llamen a preguntar por Dexter Laguer para cambio, que no estás en cambio. ¿Cómo te hace sentir pues, una figura como él, adicional a que un 2 veces Salón de la Fama, gerente del equipo, tenga esa percepción de ti? No, uno se siente bien porque son cosas positivas de uno, ¿verdad? Y él ya me lo había comentado, me había dicho, aquí llaman cada rato a preguntarme por ti. Y pues tú eres uno de los jugadores que no está en el mercado de cambio, me lo dejó claro, así. Y cada rato me enseña mensajes que de otros gerentes y pues me dice que no, que eso no va. Y pues un pelotero como Ariel, él fue un caballete en su época. Yo me crié yendo al parque, viendo los juegos de jugadores como él. Me acuerdo de César Valentín, que todavía juega ahora está con Fajardo, ¿verdad? Ajá. Eduardo Núñez, son peloteros que fueron élites, ¿verdad? En su apogeo. Un Eduardo Núñez, yo me acuerdo, parque lleno de rabo a cabo en una final de Puerto Rico, Utuado contra San Sebastián. Sí. Y yo me acuerdo cuando se iba a batear ese hombre, todo el mundo se volvía loco. Sí. Cosas de béisbol. De estos muchachos con los que tú llevas, hay algunos que tú has tenido un desarrollo en conjunto. ¿Por qué? Porque han venido jugando varios años juntos, jugaron categorías menores juntos. Y uno de ellos es Yaciel Ramos. Yaciel Ramos. ¿Cómo es tu relación con Yaciel? Mira, ese es uno de los mejores amigos míos de pequeño. Nosotros, es más, incluso mi primer amigo que yo me acuerdo que yo conocí fue él. ¿De béisbol o de personal? De todo. De todo. De toda la vida. Me acuerdo que papi me llevó al Parque Corrales y ahí papi habló con el papá de él. Mira, este es el nene mío. Tiene la misma edad el nene tuyo. Y de ahí para adelante, pues mejores amigos de él. Habíamos visto en Facebook unas fotografías de ustedes, nenes, sí, en varias etapas de la vida. De ahí, me acuerdo que él tenía el pelito larguito, como la boinita, y yo también para ese entonces tenía una boinita. Eso era lo que estaba pegado, el papá de uno cometiendo crímenes. Sí, cometiendo. En el caso de cuando llegas de ese cambio de hormiguero a Aguadilla, ¿ya Yaciel estaba en Aguadilla? Yaciel ya estaba en Aguadilla, sí. ¿Y cómo fue ese encuentro nuevamente con tu partner? Pues no, con los jugadores yo me sentía, todos los conocía, ¿verdad? Y eran mis amigos, y Yaciel, pues mejor todavía que estoy con él, ¿verdad? Y desde el primer momento, pues hasta salíamos de vez en cuando y qué sé yo qué. Y practicábamos juntos también, de nene siempre hemos practicado juntos. Él tiene una anécdota que cuando le hagan la entrevista, pregúntasela. Yo iba todas las mañanas, yo me levantaba con los fines de semana, ¿verdad? Que éramos mayormente, o en verano. Lo levantaba como a las 7 de la mañana para ir a practicar. Y él no quería a las 7 de la mañana. Decía, tú eres loco, yo estoy durmiendo. Y tú me vas a hacer ir al parque ahora. No, vete para tu casa. Y yo iba desde mi casa en bicicleta a practicar con él. Vamos a hablar precisamente de la ética de trabajo, porque a nosotros nos consta que tú entrenas mucho, ¿verdad?
inclusive Aymar en la narración aquel día del programa también hace salvedad de que eres un fajón en la cuestión de workout. ¿Cómo es la preparación de Héctor Laguer cuando está en temporada y cuando no hay temporada? Pues mira, cuando no hay temporada, yo trato, ¿verdad?, de siempre... Porque tú juegas Coliseba cuando la AA no está. Estás con Guayanilla. Sí, con Guayanilla, sí. Pero cuando cuando estamos en off-season, pues me enfoco más en darle a las pesas, yo corro también, me gusta correr, que si cardio, que si a veces cuesta, y me gusta prepararme más físicamente en el off-season, aunque siempre voy al parque y hago mis cositas del parque, ¿verdad? Que si fildeo, bateo y cositas, pero en off-season trato de enfocarme más en mi físico. Cuando llega la temporada, pues hay que bajarle un poquito las pesas y enfocarte más en que se hacer ejercicios pliométricos, cositas que te pueden dar más agilidad, porque ya no podemos trincarnos. Ahora es desenvolverte en el terreno de juego. Sí, la posición que juega, que es la que llaman la zona caliente. La zona caliente, sí. Y, ¿verdad? Siempre estoy activo, aunque no haya temporada, siempre estoy poniéndome ready. Que aunque la gente no me vea, ¿verdad? Yo siempre estoy trabajando para la próxima temporada. En el caso de la Coliseo, aclárame algo, ¿por qué Dexter Laguer está tan lejos? Bueno, porque yo jugaba con Mayagüez. Yo estoy jugando aquí, con ese equipo. ¿Con ese equipo? Sí. Pues mira, pues yo jugaba con Mayagüez, pero ¿qué pasa? Como bien dijimos ahorita, los cambios de los equipos, ¿verdad? Me mandaron para Guayanilla. Que Guayanilla este año, ese equipo venía de otro lado, ¿no? Era Sabana Grande. Sabana Grande. Sí. Ese equipo, ¿jugaste con Sabana Grande o no? No. Porque ese equipo tiene a Gaby Martínez, y tiene los derechos que este año no jugó de Anthony Borrero también. Sí. No, el equipo está sólido, es un tremendo equipo. De hecho, fuimos el campeón de la sección el año pasado y llegamos al Final Four de Puerto Rico ahí. Que el equipo es un equipo, ¿verdad?, bien competitivo. ¿Y qué posición juega? Tercera, sí. Tercera base. También. Ya Dexter Laguer, tercera base. Ya como quien dice, me logré como logré establecerme. Ya lo ves como tu posición. Ya lo veo como mi posición. Ya el Ciore es historia. Y quizás segunda, ¿verdad?, que fue otra de las posiciones que también jugué, pues ya lo veo como historia. Mi posición principal, si me preguntan, tercera base. Mejores cualidades de Dexter Laguer como pelotero, ¿están en la ofensiva o están en la defensiva? Pues mira, de pequeño siempre fui defensivo, más que ofensivo, de pequeño. Pero según fui desarrollando mi juego, ya ahora pues yo puedo decir de que puedo hacer las dos cosas bastante bien, ¿verdad? Y me siento cómodo bateando, ¿verdad? Pongo mis numeritos, ¿verdad? Siempre. Y fildeando, pues siempre he fildeado bien. Ahí yo pienso que no he tenido que mejorar gran cosa. Donde sí mejoré fue en el bateo. ¿Verdad? Y siempre he tenido una herramienta, siempre he tenido buen brazo, siempre, ¿verdad? He tenido buenas manos. Esas otras cositas pues son aparte. Dexter, antes de finalizar, un mensaje para la fanaticada de los Tiburones de Aguadilla en esta temporada, que por mucho hace mucha falta el público y sobre todo el apoyo en el estanque a todos los jugadores. Pues nada, yo les agradezco, ¿verdad?, que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta el momento y que lo sigan haciendo durante toda la temporada, ¿verdad? Porque va a haber tiburones para largo. El equipo está bueno, y siempre y cuando ustedes nos sigan apoyando, vamos a estar dando el máximo en el terreno de juego para poder brindarle un show a ustedes, porque esto es para ustedes. Nosotros, ¿verdad?, nos fajamos en el terreno de juego, pero para quienes jugamos es para que ustedes nos vean y puedan disfrutarlo junto a sus familiares. Y nada, los exhorto a que vengan. Te deseamos el mayor de los suertes y el mayor de los éxitos en esta temporada 2025. Que las metas se cumplan, ¿verdad? Y que haya salud sobre todo, porque lo más importante para un atleta es la salud. Si hay salud podemos bregar con todo lo demás que haya por ahí para abajo. Yo creo que la fanaticada, tú eres de los más queridos de overall del equipo a nivel de popularidad de los Tiburones, y eso se ve en las redes y se ve en que todo el mundo sabe quién tú eres, y eso en parte es por la ética de trabajo que tienes. Bueno, damas y caballeros, Dexter, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Por el espacio y espero verlo el sábado aquí en el estanque Tiburón. Fin de semana de juego, la agenda llena. Sí, la agenda llena, esperemos, ¿verdad?, que la gente se decita, porque van a estar buenos esos juegos. Nada, Néstor Evadío por acá, La Silla del Estanque, episodio 5 con Héctor Dexter Laguer. Nos veremos la próxima. La silla del estanque con nuestro voz.